Bienvenidos, en este video estaremos trabajando con la lección 2.5 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de base de datos con PL/SQL. Cabe señalar que las diapositivas empleadas para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con los derechos reservados de este material. La lección que estaremos viendo en este video lleva por nombre Escritura de sentencias ejecutables en el lenguaje PL/SQL. Comenzamos. Entre los múltiples objetivos a abordar en esta lección están el poder declarar y asignar variables mediante sentencias correctas en bloques procedurales. Otro objetivo es la asignación o la asignación de sentencias empleando funciones SQL incorporadas en el lenguaje procedural. Ver las diferencias entre las conversiones implícitas y explícitas. Describir cuando una conversión explícita o implícita toma lugar. Listar las desventajas de las conversiones de tipo de dato implícitos. Construir sentencias empleando funciones para explícitamente convertir los datos. Y finalmente construir sentencias usando operadores PL/SQL. Hasta aquí, como comenta el material, dice pues hemos trabajado ya con variables, con identificadores y con muchas otras unidades léxicas. En esta lección pues conoceremos o aprenderemos cómo mediante el lenguaje de programación PL/SQL escribir valores o escribir sentencias para asignar valores de las variables. Estos valores, como hemos visto en lecciones anteriores, pueden ser literales o pueden ser valores que sean devueltos por alguna otra función, o inclusive asignar un valor a una variable que se encuentra almacenado en una segunda variable. El lenguaje ya nos provee con un determinado número de funciones ya establecidas, como por ejemplo la función sysdate, la función toChart, toDate, por mencionar algunas de ellas. La mayoría de estas funciones son válidas no solamente en el lenguaje SQL, sino en expresiones del lenguaje procedural o el lenguaje PL/SQL. Ya anteriormente hemos visto cómo asignar valores a las variables. En la presente diapositiva nos muestran algunos ejemplos de asignación de variables. No olvidar que si voy a asignar una cadena, un valor de tipo carácter, debo delimitarlo entre las marcas o las comillas simples. Deben de estar delimitados entre estas comas simples. También al asignar un valor a una sentencia, sobre todo si es de tipo carácter, puede extenderse por más de una fila. Esto es válido, se puede realizar y solamente no olviden colocar el punto y coma. El punto y coma determinará el final de esa asignación, pero deben de despreocuparse en el sentido de que se estén ocupando más de una fila o de una línea de código. En cuanto a lo que es la asignación de valores numéricos, podemos realizarlo de manera simple, como tenemos en pantalla. Puedo asignar un valor 100 o lo puedo expresar mediante notación científica. 2E5 representa lo mismo que escribir 2 por 10 a la 5. En el lenguaje procedural, esta es la manera de escribir un valor mediante notación científica. También ya hemos utilizado hasta este punto algunas funciones que ya vienen predefinidas en el lenguaje, que ya vienen con la instalación de nuestro servidor Oracle. Estas funciones hasta cierto punto ya son familiares para nosotros. Algunos ejemplos mencionaba hace un momento: la función lastDate para obtener el último día de un mes, o sysdate para obtener la hora del servidor, la hora y fecha del servidor. Bueno, al igual que estas funciones se utilizaban o las hemos utilizado en instrucciones de SQL, pues también es factible utilizarlas en instrucciones del lenguaje procedural. Por ejemplo, puedo asignar a una variable
el valor devuelto por una de estas funciones. Y posteriormente, como vemos en el ejemplo, bueno, esa variable o el valor de esa variable lo puedo utilizar para algunas otras acciones. En este caso, para imprimir en consola el valor de la variable. Estas funciones las puedo utilizar en muchas sentencias procedurales, en sentencias de una sola fila de tipo carácter, sentencias en una sola fila de tipo numérico, sentencias que involucren fechas, conversiones de fechas y bueno, algunas otras tipos de funciones. Sin embargo, dice, no están disponibles en sentencias procedurales estas dos puntos, la instrucción decode. La instrucción decode, similar a lo que viene siendo la instrucción case, bueno, no puedo asignar a una variable el valor devuelto por la instrucción decode ni utilizar las funciones de agrupamiento. Ojo, en una sentencia SQL sí las puedo utilizar, pero lo que no puedo es utilizarla en una sentencia de procedural. Las funciones que ya vienen incorporadas, que ya se nos facilitan, pues son de distintos tipos, de distintas categorías. Por mencionar algunas, tenemos las funciones de tipo carácter. En pantalla ustedes pueden ver una lista parcial o una parte de todo el gran conjunto de funciones de tipo carácter que están disponibles y que podemos utilizar no solamente en sentencias SQL, sino en sentencias del lenguaje procedural. Algunas de ellas como concat, como indicap, lpat, lower, length, por mencionar algunas. Como lo dije, esta es una lista parcial. Si desean conocer la lista completa, bueno, se nos invita a acudir o a pues leer lo que es la documentación de Oracle para conocer la lista completa. A continuación, pues se nos presentan algunos ejemplos del uso, la aplicación de estas funciones de tipo carácter mediante instrucciones del lenguaje procedural o en asignaciones en líneas de código del lenguaje procedural. Por ejemplo, aquí estamos viendo la asignación del valor devuelto por la función length. Recuerden que la función length va a arrojarnos la longitud de una cadena. En este caso, la cadena es el contenido de la variable prod description. Bueno, aquí la tenemos arriba. Entonces, esta respuesta, la respuesta de la variable, de la función length, pues se puede asignar en una línea, en una sentencia procedural a una variable. Otros ejemplos tenemos a continuación el uso de la función upper, que nos devuelve o nos convierte un texto nos devuelve un texto en mayúscula asignándose a una variable. En un tercer ejemplo vemos cómo podemos asignar a una variable en la concatenación de un conjunto de cadenas, en este caso el nombre y el apellido. Entonces, prácticamente lo que nos comentan en esta lección es las funciones que ya hemos utilizado en el lenguaje SQL. La mayoría las vamos a poder utilizar en sentencias del lenguaje procedural. En cuanto a las funciones numéricas, bueno, también existen un gran número de funciones de tipo numérico que podemos utilizar en el lenguaje procedural. Se nos presenta una lista parcial de algunas de las funciones tal vez más comunes o más populares. Por ejemplo, funciones de tipo trigonométrico, sacar el coseno, seno, la tangente, la potencia, el logaritmo natural, truncar, bueno, por mencionar algunas de ellas. De nueva cuenta, recuerden, si desean conocer la lista completa, bueno, los invitaría a investigar o a leer la documentación de Oracle para conocer la lista completa. Ejemplos del uso de estas funciones en sentencias procedurales. Bien, pues podemos ver en el ejemplo superior, el ejemplo de la parte de arriba, cómo se le asigna a una variable, en este caso de tipo entero, binary integer, un valor numérico. También es factible, como vemos en el ejemplo de la parte inferior, el utilizar funciones de tipo numérica
en instrucciones del lenguaje procedural. Como en ese caso, estamos utilizando o mandando imprimir en pantalla el valor devuelto por la función round. Recuerden que esa función pues, nos va a redondear un valor. En el caso de las funciones fechas, bueno, tenemos también varias funciones, por mencionar algunas: add months, current date, last date, months between, round, sysdate. Entonces, y de igual manera como ha sido el caso de las funciones anteriores de tipo fecha, de tipo numérico, pues estas funciones que habíamos estado utilizando en sentencias SQL, bueno, las podremos utilizar en sentencias del lenguaje procedural. Algunos ejemplos del uso de estas funciones en líneas procedurales o en instrucciones procedurales, bueno, lo tenemos a continuación. La asignación, por ejemplo, a una variable fecha, el valor devuelto por la función addMonths. Recuerden que esta función toma una fecha y le suma una serie de números. En este caso, a la fecha actual le va a sumar 6 meses y el resultado será asignado a una variable. Otro ejemplo lo tenemos en el código de la parte inferior, en el cual se está empleando la función monthsBetween para obtener el número de meses que hay entre estas dos fechas. Ese número de meses, bueno, va a ser asignado y guardado en una función, en la variable número de meses. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las distintas funciones que ya conocíamos o que ya veníamos empleando desde el lenguaje SQL, y pudimos ver que también es posible utilizarlas o emplearlas en instrucciones del lenguaje procedural. Ahora vamos a hablar de conversiones de tipo de dato. Como dice en el texto en pantalla, dice: en muchos lenguajes de programación convertir un tipo de dato a otro pues es algo común, es algo bastante común. El lenguaje procedural puede manejar estas conversiones mediante los tipos de datos escalares, es decir, ya el lenguaje por sí solo va a poder manipular conversiones entre los tipos de datos siempre y cuando sean escalares. Existen dos clases de conversiones: conversiones implícitas y conversiones explícitas. Una conversión explícita pues se caracteriza en este caso porque el lenguaje procedural intentará convertir el tipo de dato de una manera dinámica, es decir, por sí solo el lenguaje intentará determinar cuál es la conversión de tipo de dato más adecuado. En la tabla que tenemos en pantalla, bueno, se nos ilustran algunas de las conversiones que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, un valor o una variable de tipo fecha puede ser convertida a un tipo de dato long, que es un tipo de dato de la familia de carácter, o varchar2, que también es de la familia de los caracteres. El long se puede convertir en varchar, el number se puede convertir a long, se puede convertir a PLC integer, que es de tipo número, o varchar2, que es una cadena. El PLS integer se puede convertir a long, a number, a varchar2. El varchar2 se puede convertir a date, es decir, una cadena puede convertirse en fecha. Vamos a ver que también va a depender del contenido de esa variable. Se puede convertir a fecha, a long, a número, a PLS integer, varchar2, etc. En el material, en la diapositiva que tenemos en pantalla, se nos ilustra un ejemplo de una conversión implícita. En este caso, podemos ver en el ejemplo de la parte inferior, tenemos un bloque anónimo en el cual se están declarando tres variables. Noten que una de ellas es numérica, se ha inicializado con el valor de 1000. La siguiente es de tipo carácter o es una cadena, es la cadena 1000. Podemos observar que es una cadena porque está delimitada por los apóstrofos o la comilla simple. Y la tercera variable, bueno, se está empleando el atributo %type. Recuerden que al utilizarlo va a tomar como base una columna de una tabla
o otra variable. En este caso me está indicando que la variable total o total salary va a ser del mismo tipo de dato que la variable salario. Salary es number, por lo tanto total salary también será number con una precisión de 6 dígitos. ¿En dónde está la conversión implícita? Bueno, la tenemos en la única línea que está en la sección ejecutable. Bueno, no es la única, es la primera. Luego enseguida viene la impresión. Se está sumando el contenido de la variable salary, que son el número 6000, más el contenido de la variable incremento, que es la cadena 1000. No es el número 1000, es la cadena. Sin embargo, de manera implícita, el lenguaje procedural pues está haciendo esta conversión, está agarrando una cadena y la está convirtiendo a número para poder hacer la suma. A eso se refiere una conversión implícita. El lenguaje, dependiendo del contenido, pues realizará una conversión, la que considere más adecuada. Sin embargo, bueno, hablemos ahora de algunas desventajas de las conversiones implícitas. A parecer, a la primera vista, pues podría resultarnos muy cómodo que el lenguaje de manera solita intuya o asuma cuál es la conversión más adecuada para el tipo de dato con el que estemos trabajando. Sin embargo, pues tiene ciertas desventajas o ciertos inconvenientes. Entre ellos, pues está el hecho de que se nos dice que una conversión implícita va a ser más lenta. Esto va a provocar, bueno, obviamente al permitirle que sea el propio lenguaje quien termine la conversión más adecuada, pues es algo que va a alentar nuestro proceso. Tal vez no se vea significativo si tengo poca información, tal vez se vuela más significativo ya cuando la utilizo con grandes cantidades de información. Dice que cuando utilizamos las conversiones implícitas perdemos ese control debido a que nosotros no estamos ordenando o indicando cuál va a ser el tipo de dato al que se debe de convertir cierto valor, sino que se lo estamos dejando al lenguaje que él asuma o determine cuál es el tipo de dato que debería de convertirlo. Entonces, hasta cierto punto, pues estamos perdiendo el control, se lo estamos cediendo al propio lenguaje. Otras desventajas, dice, si las reglas de conversión de Oracle cambian, si yo ya tengo un código que ya funciona, todo está correcto, hay conversiones implícitas, pero funcionan, y sin embargo, si las reglas de conversión llegasen a cambiar, pues entonces mi código podría verse afectado. Y finalmente, sin embargo, otra de las inconvenientes o de las desventajas es que las conversiones implícitas podrían ser un poco más difíciles de leer o de entender. Entonces, por eso tienes estas ciertas inconvenientes o ciertas desventajas. También se nos dice en cuanto a las reglas de conversión, no solamente dependen de si Oracle decidiera cambiarlas, sino también están basadas en el ambiente o en el entorno en el cual se está ejecutando mi código o un código determinado. Por ejemplo, y algo que es bastante usual o bastante común, el formato de la fecha. El formato de la fecha va a variar dependiendo del lenguaje, el idioma con el que se esté trabajando, que se haya asignado al servidor, a la instalación, y el tipo de instalación. También se nos dice que si usamos algún tipo de conversión implícita, esta no podría correr o probablemente pudiese llegar a algún problema en cuanto a ejecutarla en un servidor diferente. Podría ser que mi servidor funciona o localmente me funciona, pero cuando ya lo llevo a un entorno en producción o a otro entorno en el cual ya no es mi servidor, puede que esté configurado diferente y haya o exista probabilidades de que falle mi código, te presente algún error. Por lo tanto, se recomienda altamente que evitemos las conversiones implícitas. En la mayoría o en la mayor parte que podamos, pues evitar el uso de estas conversiones implícitas. Dice, finalmente, debes de usar funciones de conversión. Debemos de utilizar funciones de conversión
y esto va a garantizar que las conversiones no se realicen de manera implícita. Dice, esto va a garantizar que las correctas conversiones se lleven a cabo. Finalmente, es responsabilidad de nosotros como programadores asegurarnos que el tipo de conversión correcto se lleve a cabo. Como ya mencionaba, uno de los problemas más usuales son las fechas. Como aparece en pantalla, dice una cadena, la cadena 2 Jun 1992, se puede convertir a una fecha. Pues esa cadena representa una fecha, dice, pero no podemos convertir la cadena yesterday o ayer a un valor de fecha. Eso no se puede. De manera similar, en la parte inferior, bueno, se nos muestran algunos ejemplos de donde una conversión podría aplicar y donde no. Por ejemplo, si tenemos una cadena con la fecha que ya mencionábamos, 2 de junio del 92, pues esta cadena representa fácilmente una fecha. Sin embargo, la cadena yesterday no es una fecha. Esto provocaría un error. La cadena 1, 2, 3 se puede convertir a un tipo de dato numérico. No así la cadena ABC. ABC no es un número. Por lo tanto, no podría realizarse esa conversión. Entonces, se nos recomienda, se nos sugiere, para evitar este tipo de inconvenientes, utilizar conversiones explícitas, y para ello debemos de echar mano de las funciones de conversión que ya vienen implícitas en la instalación de nuestro servidor. Algunos de estos ejemplos de funciones de conversión pues es la función toNumber, toChar, toGlob, toDate, por mencionar algunas. Tal vez son las más usuales. Ejemplos del uso de estas funciones para tener u obtener conversiones explícitas, pues lo tenemos en pantalla. En el ejemplo de la parte superior se está mandando a imprimir la fecha del servidor, y se está convirtiendo a cadena, es decir, se está asegurando de que ese valor se ha convertido a una cadena. Recuerden que la función putLine trabaja con un solo parámetro, y ese parámetro es una cadena. Entonces, cuando no uso toChar, bueno, estoy pues empleando una conversión implícita que podría no resultar en una conversión del tipo de dato adecuado. Entonces aquí le estoy indicando que la fecha, un valor fecha, se convierte a cadena, pero particularmente le da este formato: el nombre y el año representado con 4 dígitos. Otro ejemplo más lo tenemos en la parte inferior, que podríamos decir es lo inverso. Una cadena la puedo convertir a fecha mediante la función toDate, y bueno, aquí le estoy indicando esta cadena como tal no es una fecha. Recuerden, una fecha debe de tener su forma completa, es día, mes y año. Entonces, si yo nada más le indico un mes y un año, pues va a generar un error, porque eso no es una fecha, es parte de una fecha. Sin embargo, para que no haya ese error, le estoy indicando que convierta esa cadena a fecha, y se le está indicando en el ejemplo que particularmente esa fecha contiene el mes y el año. Probablemente se le asignará un día, que será el día primero de ese mes, pero de esta manera estoy evitando que haya un conflicto en el sentido de que no entienda cuál es el día, cuál es el mes y cuál es el año de la cadena que yo le estoy dando. Entonces se le está aclarando: es el mes y es el año. Ejemplos de conversiones explícitas para el caso de los números o de los tipos de datos numéricos. Tenemos dos cadenas que, o mejor dicho, dos variables, la variable A, la variable B, que son cadenas y contienen pues valores numéricos, esas dos cadenas. Podría, si observamos la primera línea de la sección de ejecución, vemos que hay una asignación a la variable C. Se le está asignando la suma de la variable A más la variable B. Pero para asegurarnos de que se convierta al tipo de dato correcto, estamos usando la función toNumber
para asegurarnos que esas cadenas se conviertan a números. Algunos otros ejemplos: en el caso de las fechas, tenemos aquí una fecha, 2 de febrero de 2014. Recuerden que eso va a depender el éxito de esta asignación dependerá de la configuración del idioma y pues tal vez de alguna otra configuración de entorno en el cual está corriendo. El segundo ejemplo, pues también February 2nd, 2 de febrero de 2014. Bueno, va a depender de qué manera esté configurado. Sin embargo, cuando yo uso la función toDate, bueno, aquí estoy evitando que vaya a haber un error. No sé, o si no conozco cuál es la configuración del formato de fecha del servidor, pues aquí yo le estoy indicando esta cadena, o se está usando la función toDate para indicarle que la cadena dada febrero 2 2014 es una fecha, y en esa cadena encontrará primero el mes, luego el día y finalmente el año. Si el caso el servidor está configurado como día, mes y año, bueno, aquí mediante el uso de esta función se le está aclarando en la cadena cuál es el orden que lleva. Los operadores, hablando de operadores de distinto tipo, ya sean lógicos, aritméticos, concatenación, paréntesis, operadores de potencia, que son los mismos del lenguaje SQL, se utilizan los mismos y tienen una prioridad o una precedencia. Algunos se evalúan primero que otros. En la siguiente tabla tenemos precisamente esa prioridad que va, o nos la ilustran de arriba, la más alta prioridad, y hasta abajo la prioridad más baja. Como podemos observar, la potencia o la exponenciación tiene la prioridad más alta, seguida por los operadores de identidad. No son suma y resta, sino se refiere a positivo y negativo, más que nada. Entonces tenemos potencia, positivo y negativos, multiplicación, división, suma, resta, concatenación, operadores de comparación y hasta el final los operadores lógicos, negación, AND y OR. Si tenemos una expresión que contenga todos estos elementos, bueno, ya conocemos ahora la prioridad con la cual se van a evaluar. Y bueno, se pueden utilizar en distintas instrucciones del lenguaje procedural. Algunos ejemplos son incrementar un contador, asignar un valor a una variable booleana. En este caso se le llama a las variables booleanas, en ocasiones se les llama banderas, porque pues me van a indicar uno de dos valores, cierto o falso. Y bueno, en este caso se le asigna lo que devuelva la siguiente expresión. La variable salary está entre 50.000 y 150.000. Entonces, pues solo hay dos posibles respuestas: sí o no, cierto o falso. También podemos validar si, por ejemplo, una variable contiene un valor. Entonces aquí indicamos el número del empleado no es nulo, es decir, sí o no tiene un valor. Bueno, eso se puede asignar a una variable de tipo booleano. Hasta aquí, bueno, hemos hablado de los dos tipos de conversiones. Hasta aquí termina nuestra lección. Precisamente nos resaltan o cerramos la lección con dos términos que son las conversiones explícitas y las conversiones implícitas. Una conversión implícita es una conversión sobre la cual nosotros no estamos controlando. Es el lenguaje quien decide, dependiendo del valor que contenga la variable, a qué tipo de dato la convierte. Es muy cómodo, es muy fácil, es muy amigable en cierto sentido, pero ya vimos que tiene ciertas desventajas en cuanto a que será más lenta, puede ocasionar errores, y bueno, no hay nada mejor que asegurarnos de que la conversión se lleve a cabo de manera correcta. En este caso se sugiere que utilicemos conversiones explícitas mediante el uso de las funciones que ya vienen con
con nuestro servidor de base de datos, con nuestro lenguaje ya procedural. Entonces, pues este es el resumen. En resumen, hablábamos de ello, de la asignación de valores a variables, a distintos tipos de variables, al uso de las funciones que ya veíamos en SQL, bueno, ahora emplearlas en instrucciones del lenguaje procedural, y sobre todo ver las diferencias entre las conversiones implícitas y explícitas. Ver también, identificar cuándo se está realizando una conversión implícita y cuándo se está realizando una conversión explícita. Vimos algunas de las desventajas y bueno, y el uso de funciones para convertir una conversión implícita en explícita mediante el uso de las funciones de conversiones y la importancia o la precedencia de los operadores en el lenguaje procedural. Con esto concluimos nuestra lección. Vayamos ahora a la práctica. Bien, la práctica 2.5 recuerden que el vocabulario viene enlazado con las secciones de terminología en cada lección, entonces hay que identificar cuál es el término del cual se está hablando. El primero dice: convierte los valores de un tipo de dato a otro usando funciones incorporadas, funciones que ya vienen con el lenguaje. La segunda dice: convierte los tipos de datos de manera dinámica si están mezclados en una sentencia. Después, en el punto número 1, dice: hay que examinar empleando este código, el código anónimo que ya se nos da, y hay que responder las preguntas. Se nos dice en el punto A: ¿cuál crees que será la salida cuando se ejecute el código de arriba? En el punto A, la idea es que ustedes analicen el código y den una respuesta. ¿Cuál creen que va a ser la salida? ¿Qué se va a imprimir al final de este código? Anoten su respuesta. Posteriormente, ya que ya la anotaron, bueno, ahora sí ejecuten su código y bueno, vean cuál fue la salida, vean si estaban en lo cierto o se han equivocado. En el punto C dice: en tus propias palabras, describe qué pasó cuando corriste el código. ¿Hubo alguna conversión implícita? ¿Se estaba haciendo alguna conversión implícita en ese código o no? En el punto 2 dice: escribe un bloque anónimo que asigne el nombre completo del programador a una variable. Es decir, que asigne su nombre a una variable, si quieren el nombre de ustedes. Entonces despliega el número de caracteres en el nombre. Es decir, el número de caracteres que tenga esa cadena debe ser desplegado mediante el uso de una función. Y se escribe un bloque anónimo que use la fecha de hoy y arroje como salida y la devuelva como salida en el formato mes, nombre del mes, día, 2 caracteres, año con 4 dígitos. Almacena la fecha en una variable fecha llamada myDate o mi fecha. Crea otra variable otra variable de tipo fecha llamada lastDay o último día. Asigna el último día del mes a la variable lastDays. Muestra el valor de la variable lastDate. El punto 4 dice: modifica el programa que se ha creado en el punto 3. Súmale 45 días a la fecha de hoy y calcula y muestra el número de meses entre esas dos fechas. El punto número 5 examina el código siguiente y responde las preguntas. Dice: ¿cuál crees que será la salida cuando se ejecute el código? De nueva cuenta, hay que analizar el código y hay que identificar cuál será la salida, qué se va a imprimir en la última línea. Una vez que ustedes ya hayan dado una respuesta, ahora sí, corran el código, vean la respuesta y bueno, vean si han tenido certeza o si lo han hecho de manera correcta. El punto C dice: en tus propias palabras, explica el resultado. ¿Por qué se dio ese resultado? Examina el código siguiente
y hay que responder la pregunta. Dice: ¿qué valor es asignado a la variable booleana? Finalmente, lista o escribe 2 desventajas de confiar o de utilizar las conversiones de tipo de datos implícitas. Bien, pues con esto hemos ya visto lo que es la elección, ya hemos comentado también cuáles son los puntos de la práctica. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos, hasta pronto.